línea de transmisión no tiene pérdidas y que además hay adaptación tanto en la entrada como en la salida de la línea, ¿sí? Y esta ecuación 27A está considerando ese caso ideal, en el que las líneas de transmisión que se conectan no tienen pérdidas y hay adaptación tanto en la entrada como en la salida de la línea de transmisión o al final de la línea de transmisión. En dado caso que no fuera así, entonces hay que contemplar o lo que se menciona en el video, suponiendo que las líneas no tienen pérdidas, o lo que acabo de explicarles, tomando en cuenta esas notas de, pues, del curso de ondas guiadas. Entonces vamos a pasar bueno, aquí hay algo más. Esta ecuación de transmisión muchas veces se escribe en su forma logarítmica, ¿sí? En escala logarítmica, y en ese caso se adopta esta forma, ¿sí? Adopta esta forma. No recuerdo si lo mencioné, pero mejor lo digo, que es una potencia expresada en dBWs. La potencia expresada en dBWs es simplemente 10 veces el logaritmo base 10 del cociente de P entre 1 watt de potencia. Eso es la potencia expresada en dBWs. Se está expresando en escala logarítmica, pero usando como referencia 1 watt de potencia. La potencia expresada en dBms, por definición, es esto: 10 veces logaritmo base 10 de P dividida entre 10 a la menos 3 watts. ¿Sí? Aquí se expresa esa potencia tomando como referencia una potencia de, pues, de un miliwatt, ¿sí? ¿Qué es importante nada más mencionar de estas dos fórmulas en escala logarítmica? Lo que ahí se dice: esta F ya debe de ser una F expresada en kilómetros. Si la F, vamos a exponer, vale 10 kilómetros, entonces el numerito que aquí se sustituye es únicamente ¿quién? 10. Igual, esta frecuencia ya debe de estar expresada en megahertz. Si la frecuencia, supongamos, es 48 megahertz, entonces el número que se pone en este logaritmo solo es ¿quién? El 48. El 10 a la 3 asociado a estos kilómetros y el 10 a la 6 asociado a estos megahertz, de hecho ya se contemplaron. ¿Dónde se contemplaron esos números? En este término. En este término, junto con otras constantes que aparecen en la ecuación de transmisión de Friis. Entonces, hay que considerar nada más lo que les acabo de mencionar. Y vamos a pasar a este otro tema de radar biestático, ¿sí? Vamos a considerar primero que tenemos aquí una antena transmisora. Esta antena transmisora emite radiación, ¿sí? Y esa parte de esa radiación llega a este objeto. Este objeto es lo que se conoce como blanco. Este objeto refleja parte de la radiación que incide sobre ella, o también se dice que revadia parte de la radiación que incide sobre el objeto. Voy a exponer que esto que está aquí es la onda reflejada o la onda radiada por ese blanco, ¿sí? Y parte de esa onda radiada o reflejada por el blanco llega a una antena receptora. Suponemos que la distancia que hay de la antena transmisora al blanco es R1 y que la distancia que hay del blanco a la antena receptora es R2. ¿Sí? Aquí
Empezaríamos primero determinando la potencia que captaría esta antena receptora y que le entregaría a su carga. Más bien, la potencia que le entregaría a su carga. La potencia que este receptor le entregaría a su carga es esta PF. Por definición, sería la densidad de potencia de la onda incidente. La onda que incide sobre esta antena receptora es básicamente la onda reflejada por este blanco o irradiada por el blanco. Tiene una densidad de potencia P sub B. ¿Sí? De acuerdo a lo que ya vimos, la potencia que la antena receptora le entrega a la carga es el producto de la densidad de potencia de la onda incidente por el área efectiva de la antena. Si tomamos en cuenta que la densidad de potencia de esta onda incidente debe de poder expresarse en términos de la potencia reflejada por este blanco o de la potencia irradiada por este blanco, la cual se denota aquí por P mayúscula sub B. Entonces, esta P sub B minúscula, esta P minúscula subíndice B está relacionada con esta P mayúscula subíndice B por esta formulita que está aquí. Es simplemente la potencia reflejada por el blanco o irradiada por el blanco entre 4 pi f sub 2 al cuadrado. Bueno, pero hay algo más. Este blanco tiene asociada una área, algo parecido a una área efectiva. Si nosotros viéramos ese blanco como una antena. Bueno, esa área efectiva recibe el nombre por lo regular de sección recta de radar del blanco. Esa sección recta de radar del blanco suele denotarse por sigma y se define como el cociente de la potencia que irradia o que refleja ese blanco dividida entre la densidad de potencia de la onda incidente sobre el blanco. ¿Sí? Entonces, esta PB mayúscula la podemos expresar como el producto de esta sección recta de radar por PI. Al hacerlo, se obtiene esta expresión para la potencia que la antena receptora le está entregando a su carga. Aquí hay algo mal. Esto no va. Es innecesario. De hecho, sí vamos a exponer que la antena transmisora no tiene una eficiencia del 100%, pero bueno, de hecho no, puede ir. No contradice absolutamente nada. Bueno, vamos a considerar que la ganancia está dada por esta expresión. Aquí P sub T es la potencia que se le está entregando a la antena transmisora. ¿Sí? De esta formulita podemos despejar la densidad de potencia de la onda incidente sobre el blanco. Y esta es la fórmula para el área efectiva de la receptora relacionada con la ganancia de la misma. Entonces, despejo PI de esta fórmula y sustituyo aquí. El área efectiva que tenemos aquí también la sustituyo aquí. ¿Cuál es el resultado? La ecuación 27D. La potencia que la antena receptora le entrega a su carga va a ser dada por esta expresión, proporcional al producto de la sección recta de radar del blanco, a la potencia que se le entrega a la antena transmisora, al producto de las ganancias de las dos antenas, lambda al cuadrado, eso dividido entre el producto de las distancias al cuadrado que hay de la transmisora al blanco y del blanco a la antena receptora. Bueno, existe otro tipo de radar que se conoce como monoestático. En el radar monoestático, la misma antena hace la función de antena transmisora y receptora. En esa situación, la ganancia GR es GT y R1 es igual con R2. Al sustituir estos valores en la ecuación 27D, se obtiene esta ecuación 27. Es lo que se conoce como, pues, la potencia de que una antena receptora le entrega a su carga. En el Maestro, caso en que
esa antena receptora forma parte de un radar monoestático. ¿Sí Maestro, preguntaron algo? yo una pregunta. Ahí en la fórmula que puso, que está hasta abajo el radar monostático, el 4 pi al cubo, ¿qué representa? ¿Es la geometría de la radiación o qué representa la fórmula? No, solamente es una constante que aparece. Ah, ok, muy bien. Sí, ahí no recibe algún nombre en especial. Sí. Eh, el que sí recibe un nombre es, y que les dije que es inapropiado, pero así se maneja, es lambda al cuadrado sobre 4 pi r, también elevado al cuadrado. Sí. Este sí recibe ese nombre ¿de qué? De pérdidas en espacio libre, que básicamente se debe al fenómeno de atenuación geométrica o de dispersión geométrica. ¿Sí? De alguna manera, esto que está aquí también debe de estar asociado a eso, ¿sí? A la dispersión, a la dispersión geométrica, pero no recibe ningún nombre en especial. ¿Por qué debe de estar asociado a la dispersión geométrica? Aquí tengo una f a la cuarta. Tiene que ver con el hecho de que primero se contempló el que la antena transmisora emite radiación, parte de esa radiación llega a este blanco, ¿sí? Pero este blanco a su vez irradia parte de la potencia que incide sobre él, ¿sí? Y al final es parte de esa potencia incide a su vez sobre la antena receptora. Entonces, de alguna manera, este factorcito sí está relacionado con la atenuación geométrica, pero no recibe de hecho ningún nombre en especial, hasta donde yo sé, ¿sí? Igual y a lo mejor sí tiene algún nombre, pero eso lo ignoro. Lo que sí puede decirse es que esto que está aquí está relacionado con la atenuación geométrica que sufre la onda emitida por el transmisor y también por la atenuación geométrica que sufre la onda irradiada por el blanco, ¿sí? Por el objeto que se pretende detectar. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Esta es, me parece que la penúltima sección de este archivo. Vamos a suponer que tenemos un arreglo de n antenas, ¿sí? Entonces, tengo aquí una antena 1, a lo mejor por aquí hay una segunda antena, por aquí hay una tercera antena, etcétera, y esta es la última antena que forma parte de ese arreglo. Tenemos en total n antenas. Vamos a suponer que la enésima antena tiene una corriente de alimentación I sub n y un voltaje en la entrada, ¿sí? O de alimentación Bn. Estos dos representan corriente y voltaje en la enésima antena. ¿Sí? No nada más, representan eso. La corriente y el voltaje en la entrada de la enésima antena. Vamos entonces a exponer nuevamente que existe una relación lineal entre los voltajes y las corrientes de este arreglo de antenas. Entonces, particularmente, el voltaje en la enésima antena vamos a suponer que es esta sumatoria, que al final se desarrolla de esta forma. Por otro lado, vamos a tomar en cuenta la ecuación 26D. La ecuación 26D, ¿qué nos proporciona? Nos proporciona el voltaje en circuito abierto de una antena. Entonces, esta formulita que está aquí representa, de hecho, el voltaje que tendríamos en la enésima antena, ¿sí? Este campo eléctrico, ¿quién debe de ser? Este campo eléctrico debe de ser el fasor campo eléctrico total. Y como tengo n antenas, entonces E debe de ser la sumatoria de n mayúscula campos eléctricos, fasoriales, obviamente. Si yo sustituyo esta expresión aquí, al final esta integral se va a poder ver de esta forma, como una sumatoria sobre todas las antenas
de lo que tenemos aquí. Entonces, el voltaje de la enésima antena es esta sumatoria. Pero asumiendo que se cumple este modelo o esta relación lineal entre voltajes y corrientes y que el voltaje en la enésima antena debe de ser esta sumatoria que tenemos aquí, bueno, entonces significa que lo que tengo aquí encerrado dentro de esta sumatoria debe de ser igual a lo que tengo aquí encerrado en esta otra sumatoria. Entonces de ahí se obtiene una expresión para las impedancias mutuas, ZMN, así como para las impedancias propias de cada una de esas antenas. Particularmente para las impedancias mutuas tendríamos esto, que ZMN debe de estar dada por esta expresión. Aquí E sub n es el campo eléctrico producido por la enésima antena y que está incidiendo sobre la mésima antena. J sub m es la densidad de corriente de la mésima antena cuando esta antena funciona como transmisor. Y estas son las corrientes en la entrada de cada una de esas antenas. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la impedancia propia? Simplemente cuando se iguala aquí M con N. ¿Sí? Entonces, en esa situación se estaría considerando el campo producido por la enésima antena que incide sobre ella misma, ¿sí? Para determinar la impedancia propia. Bueno, en su momento cuando vi parámetros de antenas les mencioné que todos los parámetros de antena, de hecho casi todos, se obtenían con los campos lejanos, excepto uno, la impedancia. Les mencioné que la impedancia de una antena requiere del conocimiento del campo cercano. Entonces, si se va a usar esta ecuación 28b para obtener tanto la impedancia propia de una antena como las impedancias mutuas entre pares de antenas, se requiere por fuerza del campo cercano, no del campo lejano. En el caso particular en que nosotros tenemos un dipolo eléctrico largo, el campo eléctrico cercano para ese dipolo largo, permítanme por favor. Perdón, chavos. Entonces les decía, el campo eléctrico cercano a un dipolo largo resulta ser dado por estas dos ecuaciones, 29A y 29B. De hecho, ese campo está expresado en el sistema coordenado cilíndrico. Esta E sub n rho representa la componente radial cilíndrica y aquí tenemos la componente Z. No hay componente angular phi debido a la simetría de la antena, ¿sí? Si nosotros queremos obtener la impedancia propia de un dipolo largo, debemos de tomar en cuenta que la integral de volumen se va a reducir a una integral de línea. Si nosotros suponemos que el dipolo se ubica sobre el eje Z, esa integral de línea pues va a ser al final una integral con respecto a la coordenada Z. ¿De qué componente de campo eléctrico? Únicamente de la componente Z. ¿Por qué razón? Porque en la expresión general aparece un producto punto de la densidad de corriente con el campo eléctrico, ¿sí?
Si tomamos en cuenta que para pasar de distribuciones volumétricas a distribuciones filamentales se hace el cambio JdB por IDF, ¿sí? Por IDF, y se toma en cuenta además que aquí hay un producto punto, pues el resultado final es que lo único que se debe de integrar para obtener la impedancia mutua de dos dipolos es esta componente Z del campo eléctrico. Bueno, perdón, esta es impedancia propia, perdón. Esta es impedancia propia. Únicamente se debe al final considerar esta componente Z por lo que está aquí. También si se pretendiera obtener impedancia mutua, va a cumplirse esto que estoy mencionando, solo que con ciertos cambios. ¿Sí? Esos cambios van a depender de cómo estén dispuestas las dos antenas, de las cuales vamos a obtener la impedancia mutua. Pero bueno, esta expresión 29C es la expresión para obtener la impedancia propia de un dipolo largo. ¿Sí? Esta A sub n que me representa el radio de sección transversal del alambre. H sub n, pues la mitad de la longitud del dipolo. ¿Sí? Bueno, resulta que esta expresión que está aquí se puede expresar de una forma más simple como esta. ¿Sí? Conviene usar la de abajo. Para obtener las impedancias mutuas, se deben de contemplar las posiciones entre las dos antenas. Y hay, de hecho, 3 configuraciones muy utilizadas. La más usada es esta configuración que se conoce como configuración lado a lado, frente a frente o de dipolos paralelos. En este caso, suponemos que los dos dipolos son paralelos y la distancia que existe entre ellos es D minúscula. Este dipolo es de tamaño L sub n y este dipolo tiene longitud de L sub n. ¿Cómo se obtiene la impedancia mutua entre esos dos dipolos? Pues utilizando esta fórmula que está aquí. Esta fórmula nuevamente se obtiene cuando se hace el cambio de la integral de volumen de J.E. Cuando esto pasa a ser la siguiente fórmula. La integral de línea de I, del fasor I, por el vector de F, punto, aquí sería el punto, ¿quién? Punto del fasor campo eléctrico. Si nosotros suponemos dipolos que son paralelos al eje Z, este vector de F simplemente es, de acuerdo a lo que ya hemos visto, diferencial de Z por Z unitario. Y el producto punto de este vector Z con este fasor E, ¿qué me da? Únicamente me da la componente Z del fasor campo eléctrico. Esa es la razón por la cual únicamente para esta configuración también se contempla la componente Z del fasor campo eléctrico de la página anterior. Y ya nada más se sustituye aquí el fasor E, ¿sí? De la correspondiente antena. Entonces el resultado es lo que aparece aquí. Una vez que se hacen las simplificaciones correspondientes y se toma en cuenta que la distancia que hay entre estas dos antenas es de minúscula. Noten que aquí, en estas Fs mayúsculas, lo que aparece es D. Noten que aquí hay un seno de beta por la diferencia de H menos valor absoluto de Z de Z, y que aquí, pues tenemos esto. Para pronto, noten para pronto que esta fórmula que está aquí, es igualita a la fórmula que tenemos aquí para impedancia propia. ¿Qué es lo único que cambia? Las Fs mayúsculas.
En las Fs mayúsculas que aquí aparecen, aparece en lugar de distancia entre antenas, aparece el radio de sección transversal de la antena de la cual queremos obtener la impedancia propia. Pero para las impedancias mutuas de dipolos paralelos, las Fs mayúsculas están en función no del radio de los alambres, sino en función de la distancia que hay entre esos dos alambres. ¿Sí? Bueno, entonces, la fórmula, la expresión para la impedancia mutua es casi la misma, excepto que para hallar impedancia mutua se usa D y para hallar impedancia propia se sustituye D por el radio de sección transversal de los alambres. ¿Sí? Hay otra configuración. De hecho, como mencioné, la más usada para obtener impedancias mutuas es esta. ¿Por qué es esta? Porque esta fórmula que está aquí nos va a permitir obtener las impedancias mutuas de un arreglo de antenas que conforman lo que se conoce, por ejemplo, como antena Yagi-Uda, en la que tengo aquí varios dipolos, pero solamente uno de ellos se alimenta y todos los demás son antenas pasivas, no se alimentan, de hecho se cortocircuitan. ¿Sí? La forma para determinar las impedancias mutuas entre pares de elementos que forman parte de esta Yagi, pues es esta fórmula. Estas impedancias mutuas se deben de calcular con el propósito de obtener, por ejemplo, la impedancia de esa antena Yagi, así como el diagrama de radiación, por ejemplo, y la potencia total radiada por la antena. También se pueden usar para determinar lo que vendría siendo diagrama de radiación, impedancia de una antena con un reflector diédico, en el que el reflector diédico está construido básicamente a base de dipolos paralelos al dipolo que se está alimentando en ese reflector diédico. Después lo veremos. Bueno, la otra configuración es esta configuración de dipolos colineales. ¿Sí? Ahí se considera que H minúscula es la distancia entre centros de los dos dipolos y que S minúscula es la distancia entre el extremo superior de un dipolo y el extremo inferior del otro dipolo. Entonces, en términos de esas dos cantidades, así como de las longitudes de los dos dipolos, es como se expresa la impedancia mutua entre esos dos dipolos colineales. Hay otra configuración que se llega a usar y es esta. ¿Sí? Una configuración de dipolos escalonados. Ahí se considera la distancia entre las líneas rectas paralelas que contienen a esos dos dipolos y también se considera la distancia que hay pues entre los centros de estos dos dipolos, pero tomados sobre la misma línea recta. Bueno, ahí se ve en la figura quién es H minúscula, quién es D. Entonces, en función de esas dos cantidades, así como del tamaño de los dipolos, es que se escribe esta impedancia mutua. Hay un cuarto caso que aquí no agregué. Ese cuarto caso implicaría que, por ejemplo, aquí tenemos un dipolo. Supongan que aquí tengo un dipolo y que aquí abajo, a una cierta distancia, tenemos otro dipolo, pero este dipolo está colocado perpendicularmente. Entonces, este ángulo es ¿de cuánto? De 90 grados. Si nosotros queremos hallar la impedancia mutua de estos dos dipolos, ahora lo que se va a usar es la componente radial. La componente radial de esta antena. Ya no es componente Z.
porque esta componente radial es lo que se obtiene cuando se desarrolla este producto punto, E.J, considerando que esta densidad de corriente es la que tenemos en este dipolo, ¿sí? Cuando se hace el producto punto, lo que se obtiene es E sub rho por el fasor de esta antena. Bueno, esto que está aquí, ¿para qué nos podría servir? Nos podría servir particularmente para modelar el caso de antenas monopolo, ¿sí? Bajo ciertos cambios que se tienen que hacer y de hecho, más que cambios, bajo ciertos supuestos, ¿sí? Eso nos serviría para estudiar nuevamente en una primera aproximación las antenas monopolo que se encuentran sobre planos conductores finitos, de extensión finita, ¿sí? Y además, planos conductores de extensión finita y de conductividad finita. Entonces, este modelo nos serviría para hacer eso. Entonces, más adelante, de hecho, veremos algo de esto. Una vez que hayamos visto los temas básicos, obligatorios, de hecho, que se deben de ver en el programa, pues veremos otras cosas que en realidad son también muy básicas, pero que no se mencionan de manera explícita en el programa de estudios. Bueno, aquí algo importante. Si yo quiero hallar las impedancias tanto propias como mutuas, vamos a usar esta fórmula. Pero si usamos esta fórmula, hay un pequeño problema. Esta integral la deberían de introducir entonces en matemática, en Maple, en MATLAB, en GeoGebra, en programas similares que ya manejan funciones de variable compleja. O sea, cuando manejan ya cosenos de un número complejo, exponenciales de un número complejo. Si ustedes tienen una calculadora Casio FX 991 o similar, ese tipo de calculadora no maneja funciones de variable compleja, ¿sí? Solamente maneja funciones de variable real. ¿Eso qué implica? Que si ustedes van a usar su calculadora Casio, que no se los recomiendo, tendrían entonces que expresar estas exponenciales de argumento imaginario en su forma rectangular. Cuando se hace eso, resulta que esta expresión de aquí arriba va a tener una parte real que es proporcional a esta integral y va a tener una parte imaginaria que es proporcional a esta integral. Si ustedes quieren hallar la impedancia mutua usando una calculadora que no maneja funciones de variable compleja, entonces tendrían que hacer primero esta integral, después tendrían que hacer esta integral, con ellas dos formar este número complejo y ese número complejo multiplicarlo por este factor. De esa manera obtendrían la impedancia propia. Pero también hay algo más para que la sustitución sea mucho más rápida. Vamos a manejar longitudes, radios, distancias y posiciones eléctricas. H sub e, ¿qué es? Es la H dada en metros dividida entre ¿qué? Entre lambda. A sub b, ¿qué es? La A dada en metros dividida entre ¿qué? Entre lambda. Bueno, esto que está aquí es lo que ustedes llaman longitud eléctrica. Esto sería un radio eléctrico. Esto sería una distancia eléctrica y esto sería una posición eléctrica. Simplemente se toma el cociente de una cantidad física que tiene unidades de longitud, se divide entre la longitud de onda y con ello se obtiene pues una longitud eléctrica, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta estas cantidades, la parte real
de esta impedancia y la parte imaginaria de esa impedancia se pueden expresar al final de esta forma, de una forma más sencilla. ¿Sí? Al final, esto que está aquí no requiere el cálculo de lambda, porque ya se asume que la H, la A, la D y la Z están dadas en lambdas. Cuando eso sucede, ¿por qué están dadas en lambdas? Porque ya estoy suponiendo que al conocer H sub B, el valor de H se obtiene como el producto de H sub B por lambda. Al conocer A sub E, el valor de A se obtiene como el producto de A sub B por lambda, etcétera. ¿Sí? Entonces, bajo el supuesto de que todas estas cantidades se dan en términos de lambda, pues allá la parte real y la parte imaginaria de esa impedancia mutua o de la impedancia propia, pues es sencillo, se tienen que usar estas fórmulas. Solo que hay que considerar lo siguiente, que esta Rho sub B puede tener dos valores. El valor A sub E cuando se va a calcular impedancia propia y Rho sub B va a tomar el valor D cuando se va a calcular impedancia mutua. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos estas formulitas, podríamos obtener la impedancia en el caso de que usen su calculadora Casio. Pero como les dije, no se los recomiendo. ¿Qué les recomiendo? Usar la fórmula de aquí arriba. Lo único que tengo que hacer es también cambiar las H's por H's eléctricas. Aquí pongo H sub EM. También aquí en el límite inferior iría menos H sub EM. Esta H sería H sub EM. Esta Z sería una ZE. Esta R sería una R1EN. La de abajo también. Esta R3 sería R3EN. Cuando ya se agrega el subíndice N, el subíndice E, perdón, SE hace referencia a que se está considerando una distancia, posición, radio, etcétera, eléctrico. ¿Sí? Entonces, haciendo esos cambios en esta fórmula, lo más conveniente es que esta fórmula se introdujera en un programa como Matemática, MATLAB, GeoGebra o cualquier calculadora que maneje de entrada funciones de variable compleja y que pueda integrar en general una función compleja, de variable compleja. Los programas que acabo de decir hacen eso. Hay calculadoras que sí manejan funciones de variable compleja, pero no manejan integrales de cantidades complejas. Entonces, una calculadora, si ustedes tomaron líneas de transmisión conmigo, la calculadora que usaron posiblemente el semestre pasado que les comenté, sí maneja funciones de variable compleja, pero no puede hacer integrales de cantidades complejas. En esa situación, lo más conveniente es que introduzcan esta expresión, estas dos expresiones, para obtener de forma separada la parte real y la parte imaginaria de la impedancia. Pero como ya les comenté, pues lo recomendable es que usen un programa en el que ustedes introducen ya esta expresión de aquí arriba e inmediatamente les da el resultado una vez que se ejecuta el código, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacerlo con su calculadora, están en todo su derecho. Hay que usar estas fórmulas. Profe, Por ya favor, son revisen las este 10. ejemplo. Correcto, revisen este ejemplo. Verifiquen que con estos datos se obtienen estos valores. Por favor, háganlo. Esto no lo voy a ver. Entonces, se los dejo de tarea. Verifiquen que con estos datos se obtienen estas cantidades. Lo pueden hacer en su calculadora o lo pueden hacer usando un programa. Se obtienen aquí la impedancia de la antena 1, la impedancia de la antena 2, así como la impedancia mutua Z21. Perdón, chavos, nos vemos entonces la próxima. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.